Sean bienvenidos a este cuarto teórico del curso. En el día de hoy vamos a hablar de la configuración externa e interna de los hemisferios cerebrales y por último hablaremos algunos conceptos generales del diencéfalo. Mi nombre es Cristian Pereira, soy médico, asistente, grado 2 del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina. Lo primero que tenemos que decir, y para organizarnos, como saben, el sistema nervioso se desarrolla a partir del tubo neural. Este tubo neural que aparece en el embrión sufre un proceso de diferenciación a nivel del sector más craneal que da origen justamente al encéfalo. Por un proceso en el cual se van formando vesículas, llamado vesiculización, se forman 5 vesículas en una etapa secundaria que dan origen a las cavidades ependimarias. Alrededor de cada una de estas cavidades ependimarias se desarrolla una parte del encéfalo. Por ejemplo, alrededor de los ventrículos laterales se van a desarrollar los hemisferios cerebrales. Alrededor del tercer ventrículo se va a desarrollar el diencéfalo, que son aquellas estructuras, que para recordarlo y fácilmente son las que terminan en el tálamo. Por ejemplo, el tálamo, el subtálamo, epitálamo, hipotálamo. Todas esas estructuras forman parte del diencéfalo y están ubicadas alrededor del tercer ventrículo. Por otro lado, las estructuras que están en la fosa posterior, dígase la protuberancia, el cerebelo y el bulbo, se van a desarrollar alrededor del cuarto ventrículo. El acueducto al mesencéfalo va a dar origen en sus paredes al mesencéfalo tal y como lo conocemos en la vida del adulto. Así que en el día de hoy vamos a hablar en primera instancia de los hemisferios cerebrales y tenemos que tener en todo el tiempo, recordar que los mismos están desarrollados alrededor de los ventrículos laterales, por los cuales vamos a ver en varias de las imágenes. Los hemisferios cerebrales son un órgano del sistema nervioso central que va a estar ubicado en la cavidad craneana por encima de la tienda del cerebelo. Recordemos que la cavidad craneana está formada por el neurocráneo, es inextensible y a la misma la podemos dividir en dos sectores, dado por un tabique en forma transversal que constituye la tienda del cerebelo, que me ayuda a dividir la cavidad craneana en un piso supratentorial, donde se encuentran los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, de un piso infratentorial o fosa posterior donde voy a poder encontrar a la protuberancia, al bulbo y al cerebelo. Los hemisferios cerebrales constituyen el sector de mayor jerarquía nerviosa, como lo estuvieron viendo en el teórico de generalidades del sistema nervioso, porque es aquí donde ocurren algunos de los procesos que nos diferencian como especie, dígase en las funciones de alta integración que abarcan desde el conocimiento, aprendizaje, el lenguaje, la memoria, la conciencia, las emociones y el comportamiento. Al igual que otros sectores del sistema nervioso central, los hemisferios van a estar formados por sustancia gris y sustancia blanca. Su organización es muy parecida a lo que ocurre en el cerebelo. Recuerden que cada uno de los sectores del sistema nervioso central, la organización puede ser diferente. En el caso de los hemisferios cerebrales y del cerebelo, la sustancia gris, que es el lugar donde se encuentran los cuerpos neuronales, se va a ubicar recubriendo el órgano, o sea, por fuera, y también en el interior del mismo en forma de acúmulos. La sustancia gris que me queda por fuera recibe el nombre de corteza. En cambio, la sustancia gris ubicada en la profundidad del parénquima encefálico recibe el nombre de núcleos grises o núcleos profundos que constituyen los ganglios basales. Por otro lado, voy a tener sustancia blanca entre estos dos sectores, como lo vamos a estudiar más adelante en el teórico, y tenemos que saber que la sustancia blanca es el lugar por donde viaja la información. Entonces, esta primera parte del teórico vamos a estar hablando en primera instancia entonces de la configuración externa, o sea, lo que yo veo por fuera del órgano. Tengo que tener claro varios conceptos iniciales para poder entender la misma. La sustancia gris, que está por fuera de los hemisferios, crece en un patrón mucho más rápido que lo que lo hace el cráneo. Por lo tanto, esta corteza va sufriendo ciertos pliegues que dan lugar a lo que se llaman las circunvoluciones o giros. Estas circunvoluciones van a estar separados por surcos.
Aquellos surcos que son más profundos reciben el nombre de cisuras. Y estas cisuras o surcos profundos me ayudan a separar a los hemisferios cerebrales en lóbulos. Esta es una vista externa, o sea, una cara externa de un hemisferio cerebral. Esto que está aquí es adelante, esto que está aquí es posterior, esto es arriba, esto es abajo. Esta es la cara externa de un hemisferio, la cara que es convexa y en la que puedo distinguir un polo anterior o polo frontal, otro polo que me queda también hacia adelante, polo temporal, y un sector posterior o polo occipital. Aquí puedo ver los distintos pliegues que va a presentar la corteza cerebral que reciben el nombre de circunvoluciones o giros. Estas circunvoluciones o giros van a estar separadas por estos surcos. Hay algunos que son más profundos y como pueden ver, estos surcos más profundos van a separar lóbulos. Entonces, en la cara externa de un hemisferio cerebral voy a poder reconocer un lóbulo frontal hacia adelante, un lóbulo occipital hacia atrás, un lóbulo parietal hacia arriba y un lóbulo temporal hacia abajo y hacia el sector más lateral. Entonces, desde este punto ya tengo que saber cuáles son esos surcos más profundos que me ayudan a separar estos lóbulos. El primero que les voy a jerarquizar, destacar, es este que les voy a marcar aquí, que me va a separar el lóbulo frontal, que me queda hacia adelante, del lóbulo parietal, que me queda hacia atrás. Este surco corresponde al surco central, que también recibe el nombre de cisura de Roland. Gracias a este surco, entonces yo voy a poder distinguir un lóbulo frontal y un lóbulo parietal. Por otro lado, y si voy hacia el sector más inferior de esta cara externa, voy a poder reconocer el surco lateral. Este surco lateral o cisura de Silvio me ayuda a dividir, a separar los lóbulos frontales y parietal de el lóbulo temporal. En la cara externa, en el sector posterior, el otro lóbulo que voy a poder reconocer es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital no tiene un claro límite con el lóbulo temporal, pero sí lo tiene con el lóbulo parietal a través de la cisura parieto-occipital, que en realidad es la continuación de un surco que se ve mejor por la cara interna. Esta imagen me sirve para mostrarles lo siguiente. En la imagen anterior nosotros tenemos el surco lateral, que es este que yo le estoy marcando aquí, que como dijimos separa lóbulos, el frontal y el parietal del temporal que me queda hacia abajo. Y si yo puedo separar los bordes, ¿sí? La corteza que me queda a cada lado de esta cisura, voy a poder reconocer en realidad otro lóbulo más que me queda en la profundidad del surco lateral y se corresponde con el lóbulo de la ínsula. Así que el lóbulo de la ínsula no lo veo en la cara externa, pero si yo logro ver la profundidad del surco lateral, aparece la corteza que representa este sector de los hemisferios cerebrales que constituye el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, para recordar, por ejemplo, está relacionado con funciones que tienen que ver con las emociones. Vamos a mirar ahora una cara interna de un hemisferio cerebral. Esto es anterior, esto es posterior, esto es arriba, esto es abajo. Como les dije, para ubicar hacia adelante tengo dos extremidades o polos, frontal, temporal, hacia atrás solo tengo una. Y esta cara tiene la particularidad de ser una cara menos convexa que la cara externa, porque esta cara está en íntima relación con la hoz del cerebro, una dependencia de dura madre que divide parcialmente al piso supratentorial en dos sectores, cada uno de ellos va a alojar a un hemisferio cerebral.
Hay algunas estructuras que van de un hemisferio a otro hemisferio y que reciben el nombre de comisuras interhemisféricas. Estas comisuras interhemisféricas están formadas entonces por sustancia blanca que conecta un hemisferio con el otro. Por ejemplo, aquí les estoy marcando la comisura interhemisférica de mayor entidad, más importante que tienen que recordar, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso va a tener un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete, y va a comunicar sectores homólogos de corteza de un hemisferio con el hemisferio contralateral. Así que las comisuras interhemisféricas se ven en la cara interna. También aquí está coloreado para que puedan distinguir los distintos lóbulos entre sí. Entonces yo puedo ver aquí el surco central que separa el lóbulo frontal, que es lo que me queda hacia adelante, del lóbulo parietal. Ven que en la cara interna este surco es menos extenso que en la cara externa. Por otro lado, el lóbulo parietal va a estar separado del lóbulo occipital por la cisura parieto-occipital o perpendicular interna, como lo pueden ver aquí en la imagen. En cambio, entre el lóbulo occipital y el temporal hay una continuidad en sus circunvoluciones. Aquí tenemos un cerebro en el cual vemos los dos hemisferios en íntima relación por sus caras internas y estamos viendo la cara inferior de los mismos. Acá vemos, esto es lo que se corresponde con el sector anterior, esto es posterior, esto es lateral, al igual que en este sector. Acá vemos cómo se realizó un corte en este preparado anatómico a nivel del mesencéfalo. Acá vemos el sector más superior del tronco encefálico, como lo pueden ver ahí. Incluso ven uno de los núcleos reales de este mesencéfalo que constituye la sustancia negra y que les estoy marcando. Y acá se puede ver entonces el polo temporal, el polo frontal y el polo occipital. Acá podemos ver la continuidad, por ejemplo, que existe entre las circunvoluciones temporo-occipitales en la cara inferior. A su vez, en esta imagen, en el sector más anterior al tronco encefálico, podemos ver algunas formaciones diencefálicas que las vamos a ver hacia el final del teórico. Bien, entonces ahora vamos a jerarquizar aquellas estructuras las cuales tienen que entrar en detalle en cada una de estas caras de los hemisferios cerebrales, ahora que conocemos los pasos iniciales para poder distinguir aquellos surcos más profundos y vamos a ir lóbulo por lóbulo. Estamos aquí frente a una cara externa de un hemisferio cerebral izquierdo y podemos notar entonces que esto es anterior, esto es posterior. Esto que está aquí es el lóbulo frontal. Como dijimos, el lóbulo frontal está separado del parietal por este surco que tenemos aquí, que es el surco central. Y está separado del lóbulo temporal por el surco lateral. Entonces, a nivel del lóbulo frontal, se reconocen algunas circunvoluciones que debemos de conocer. En primer lugar, tenemos que destacar que el lóbulo frontal se va a caracterizar porque en la corteza del mismo voy a encontrar neuronas que van a estar principalmente relacionadas con la función del acto motor voluntario, así como también con el comportamiento. Es así que vamos a tener y vamos a destacar en este lóbulo frontal esta circunvolución que les estoy marcando aquí, que está en el esquema con el número de 9, ¿tá? Corresponde a la circunvolución precentral, prerolándica o frontal ascendente. Esta circunvolución es la más importante que deben de recordar del lóbulo frontal. Esto es así porque en ella se encuentran las neuronas que corresponden al área motora primaria, que es uno de los sitios de origen de la vía piramidal o vía córtico-espinal, que es la vía motora voluntaria por excelencia. Así que el movimiento, por ejemplo, del miembro superior se va a topografiar en neuronas que van a desencadenar un impulso nervioso que van a estar ubicadas a este nivel y van a seguir un camino hasta encontrar una motoneurona inferior en la médula espinal, constituyendo entonces
la vía piramidal o córtico espinal. Finalmente, esta motoneurona que se encuentra en la médula espinal es la que se extiende para llegar al músculo respectivo e inervar. Otras circunvoluciones que tenemos que conocer en esta cara externa del hemisferio cerebral, por ejemplo, están dadas por la circunvolución frontal superior, con el número de 6, la circunvolución frontal media con el número de 7, o la circunvolución frontal inferior con el número de 8. Esta circunvolución frontal inferior, a su vez, se puede dividir en varios sectores, como los tienen en el esquema: una cabeza, un cabo y un pie. En esta circunvolución frontal inferior vamos a encontrar, por ejemplo, y les voy a destacar en este punto, el área del lenguaje articulado o área de Broca. Esta área es muy importante porque las neuronas que se ubican aquí se relacionan con la expresión del lenguaje. En otras palabras, si existe un trastorno en estas neuronas, por ejemplo, isquemia, necrosis, dígase un infarto, el paciente puede tener un trastorno del lenguaje, que se denomina con el término de afasia, y este paciente puede tener un trastorno justamente para expresarse. Por otro lado, ahora vamos a mirar en esta cara externa lo que corresponde al lóbulo parietal. El lóbulo parietal, como vimos, está separado del lóbulo frontal por el surco central, que les estoy marcando aquí, del lóbulo temporal por el surco lateral, que se los estoy marcando, y del lóbulo occipital, como vimos, una continuación de un surco que está en la cara interna. Entonces, todo esto es el lóbulo parietal. Del lóbulo parietal debemos de conocer principalmente esta circunvolución que les estoy marcando aquí, que corresponde a la que tiene el número de 4, que es la circunvolución parietal ascendente. También se le llama circunvolución postcentral o postrolándica. ¿Por qué es importante esta circunvolución? Porque en ella voy a encontrar las neuronas que se topografían a nivel del área sensitiva primaria. Este es el lugar donde las vías de la sensibilidad general encuentran la cuarta y última neurona de estas vías. Dígase la vía del tacto fino, tacto grueso, termoalgésica, así como la propiocepción consciente, van a tener su cuarta neurona a este nivel y por lo tanto este es el punto en el cual estos impulsos nerviosos se hacen conscientes. Ejemplo, yo toco una mesa, ¿tá? Y la información que obtengo a partir de la misma, cuando soy consciente de esto, es porque la información ya está en la corteza cerebral en este punto. También en este lóbulo parietal voy a poder reconocerle otras circunvoluciones como la parietal superior y parietal inferior, marcadas con el número de 3 y 5. En estas circunvoluciones se encuentran áreas sensitivas también, pero áreas secundarias, terciarias e incluso de asociación. Entonces, voy a jerarquizar al lóbulo parietal por ser el lóbulo donde se encuentran las áreas sensitivas. Vamos a mirar ahora al lóbulo temporal, que me va a quedar en la cara lateral, como dijimos, en el sector más inferior. Este lóbulo temporal está separado del lóbulo frontal y parietal por el surco lateral, como ya vimos, y hacia atrás existe una continuidad con el lóbulo occipital. Las circunvoluciones que se encuentran a nivel de esta cara externa en el lóbulo temporal son tres: la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Aquí les tengo que destacar que este lóbulo temporal se caracteriza por contener las neuronas que se encargan de la vía, que se encargan de la audición, o sea, va a ser el punto final de la vía auditiva. Entonces, el área auditiva primaria, aquellas neuronas que se encargan justamente de la audición, de ser el punto final de esta vía auditiva, se encuentran, por ejemplo, en la circunvolución temporal superior. Y aquí les tengo que destacar también que en esta circunvolución temporal superior que les estoy marcando aquí, en el sector más distal, voy a poder reconocer lo que
es el área de la comprensión del lenguaje o área de Wernicke. Un trastorno en estas neuronas que se ubican en este sector puede dar origen a una afasia, pero de comprensión. El paciente no entiende lo que yo le estoy diciendo. En esta cara externa también vamos a poder reconocer en el lóbulo occipital tres circunvoluciones. La circunvolución occipital superior, occipital media y la circunvolución occipital inferior que se encuentra hacia abajo. Hay un error en el texto. A nivel de estas circunvoluciones voy a poder identificar áreas visuales secundarias, terciarias y de asociación. El área visual primaria solamente la voy a encontrar en la cara interna del hemisferio, como lo vamos a ver en un ratito. Pasamos ahora a describir una cara interna de un hemisferio. En esta cara interna voy a tener que reconocer que esto es anterior, esto es posterior, esto es arriba, esto es abajo. Como siempre, a partir de la referencia que les expliqué hacia adelante, voy a poder reconocer dos polos, el polo frontal, el polo temporal, y hacia atrás solo uno, el polo occipital. La primera cosa que vamos a distinguir en esta cara interna está dada por la presencia de las comisuras, como dijimos en un par de diapositivas anteriores, que corresponden, por ejemplo, al cuerpo calloso. El cuerpo calloso va a tener un pico hacia adelante y una rodilla, seguida de un cuerpo y un rodete. También hacia abajo del cuerpo calloso voy a poder reconocer otra comisura interhemisférica, que es esta que está aquí, que es el trígono o fornix. Y más hacia abajo, y vamos a ver un poquito más adelante en el teórico, tengo las formaciones del diencéfalo. Bien, con lo que respecta a la corteza de la cara interna de este hemisferio cerebral, lo primero que les voy a destacar, por donde terminamos en la cara externa, va a ser el surco marcado con el número de 23, que corresponde a, como ven ahí, a la cisura perpendicular interna. La cisura perpendicular interna me va a separar el lóbulo parietal, que se encuentra hacia adelante, del lóbulo occipital, que se encuentra hacia atrás. Este lóbulo occipital tiene un surco importante, marcado con el número 25, ¿tá? Que corresponde a la cisura calcarina, que se une a la cisura perpendicular interna, constituyendo una I, ¿tá? En el plano horizontal. Y esto es importante porque la corteza que está adyacente a esta cisura calcarina representa a las neuronas encargadas, ¿sí?, de poner punto final a la vía visual, ¿no? O sea que es el área visual primaria. El área visual primaria entonces se encuentra en la cara interna de los hemisferios cerebrales, en el lóbulo occipital, a los lados de la cisura calcarina. En esta cara interna también voy a poder reconocer circunvoluciones que pertenecen al lóbulo frontal, como por ejemplo esta circunvolución que tenemos aquí, que corresponde a la circunvolución frontal interna con el número de 18. También, y siguiendo hacia atrás, voy a poder reconocer en esta cara interna, como lo tiene aquí, el 22 y el 21, que corresponden al lobulillo cuadrilátero y al lobulillo paracentral. Son dos estructuras formadas por corteza cerebral que me quedan en íntima relación con la prolongación hacia la cara interna del surco central que veíamos en la cara externa. Entonces, este es el punto en donde el lóbulo frontal se relaciona hacia atrás con las estructuras que corresponden al lóbulo parietal. Por último, ¿tá?, vamos a tener que el lóbulo parietal en esta cara interna está separado, como dijimos, del lóbulo occipital por medio de la
cisura perpendicular interna marcada con el número de 23. Y antes de irnos a esta cara interna, les voy a jerarquizar la circunvolución 19 que tenemos aquí, marcada con el número 19, que corresponde a la circunvolución del cíngulo, la cual está separada del cuerpo calloso por el surco del cuerpo calloso y separada de la circunvolución frontal interna a partir de la cisura calloso marginal. Esta circunvolución del cíngulo se va a continuar y se va a unir con la quinta circunvolución del lóbulo temporal, que solamente se ve en algunos cortes, que está en íntima relación con las formaciones del hipocampo, que están relacionadas con la memoria. Pero aquí les quiero destacar que esta circunvolución temporal más la circunvolución del cíngulo forman lo que se denomina el lóbulo límbico, que como van a leer en el libro, el lóbulo límbico forma parte de un sistema más grande, que justamente es el sistema límbico, y están en íntima relación con las emociones. Entonces, la sustancia gris se va a ubicar por fuera, constituyendo la corteza, pero también se va a encontrar por dentro en forma de acúmulos de sustancia gris que se llaman núcleos. Entre la sustancia gris y la que me queda por dentro, en núcleos, y la sustancia gris que me queda a nivel de la corteza, voy a tener fibras de sustancia blanca que corresponden a fibras de proyección y fibras de asociación, como lo tenemos aquí y lo pueden ver en la imagen. Particularmente, estas fibras que están por encima de los núcleos grises de la base que ahora vamos a estudiar y que se dirigen a la corteza, ¿no? Son los axones de neuronas que envían la información a la corteza o axones de neuronas que su axón sale de la corteza. Y estas fibras constituyen lo que se llama la corona radiada, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a estudiar la configuración interna, en este caso de los hemisferios, estoy diciendo que voy a realizar un corte y voy a poder hacer la sistematización de distintas estructuras nerviosas que voy a poder ver en ese corte. En este caso, la sustancia blanca, tenemos que hablar de la sustancia blanca que me queda entre la corteza y los núcleos grises de la base, tanto por encima o a dicho nivel, así como los núcleos grises de la base propiamente dicho. Estas fibras nerviosas que viajan y llevan información y que se encuentran entonces en el interior de los hemisferios cerebrales, algunas de ellas pueden pasar hacia el otro hemisferio. En ese caso, esas fibras de proyección reciben el nombre de comisuras interhemisféricas. La comisura interhemisférica más importante ya la dijimos y es el cuerpo calloso, ¿ah? Que lo tenemos aquí, se los marco en la imagen. Otra estructura muy importante que corresponde a una comisura interhemisférica es el trígono o fornix, que tiene una forma como si fuera una mesa con un cuerpo, dos patitas hacia adelante, dos patitas hacia atrás, ¿ah? Estas patitas se llaman pilares, ¿ah? El fornix entonces va a tener un pilar anterior que va a culminar en los tubérculos mamilares y un pilar posterior que se dirige hacia las formaciones del hipocampo. En la imagen, ¿qué puedo ver a simple vista de estas estructuras? Debajo del cuerpo calloso, por encima del tálamo, a este nivel que está aquí, puedo observar, ¿ah?, el cuerpo del trígono, que se extiende por medio del pilar anterior hacia el tubérculo mamilar que les marco ahí. Entre el pilar anterior del trígono y el tálamo, ese huequito que aparece ahí, constituye el foramen interventricular, que en un ratito vamos a ver. Se trata de una comunicación entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. Así que de comisuras interhemisféricas, recordar al menos, por lo menos, el cuerpo calloso y el trígono. Así que por un lado entonces tenemos la sustancia blanca en la configuración interna y ahora vamos a hablar de la configuración interna de la sustancia gris. Esta sustancia gris, como dijimos, se va a ubicar
a nivel de los núcleos grises de la base. ¿Cuáles son los núcleos grises de la base que tenemos que conocer? El núcleo caudado, el núcleo lenticular, que tiene dos partes, dado por el globo pálido hacia adentro y el putamen hacia afuera, y finalmente el antemuro. Estas formaciones nerviosas van a estudiar después que se van a relacionar íntimamente con lo que son las vías extrapiramidales y, por ejemplo, una de las funciones que tiene es el control del tono muscular. Estas formaciones tienen una conformación bastante particular. El núcleo caudado, ¿ah?, está representado en este esquema de esta forma, ¿sí?, como si fuera una coma que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza es el sector más abultado, obviamente, se va a encontrar hacia adelante en íntima relación con el asta frontal. El cuerpo va a seguir al cuerpo del ventrículo lateral y la cola se va a dirigir hacia el asta temporal del ventrículo lateral para finalmente terminar a nivel del complejo amigdalino. Entonces, si yo realizo un corte en el sentido transversal, al núcleo caudado no lo voy a ver en toda su extensión. Por ejemplo, voy a cortar la cabeza hacia adelante y la cola hacia atrás. Otra estructura que forma parte de los núcleos grises de la base y se va a encontrar por fuera del tálamo, ¿no?, corresponde al núcleo lenticular. Núcleo lenticular, entonces, en realidad parece que el núcleo caudado se enrolla alrededor del núcleo lenticular y del tálamo, como lo pueden ver en el esquema. Entonces, si voy a una imagen, ¿sí?, que represente la anatomía en el plano axial, ¿tá?, yo tengo que esto es un hemisferio cerebral, esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral, esto es medial. Puedo reconocer aquí estructuras del ventrículo lateral, como lo ven ahí. Este es el asta frontal. Hacia aquí tengo el cuerpo del ventrículo lateral, la encrucijada, y más hacia el sentido lateral tendría el asta temporal del mismo. Voy a poder reconocer estos acúmulos de sustancia gris en el interior de los hemisferios cerebrales, que justamente son los núcleos grises de la base. Voy a encontrar el núcleo caudado, representado hacia adelante en íntima relación con el asta frontal, dado por la cabeza del mismo. Y voy a encontrar la cola del núcleo caudado en íntima relación con el asta temporal, aquí con el comienzo del asta temporal. Ven como el núcleo caudado se encuentra por fuera, ¿sí?, se va a enrollar alrededor de esta estructura que corresponde al tálamo, principal formación diencefálica. Por fuera del núcleo caudado y del tálamo encuentro al núcleo lenticular. El núcleo lenticular, como dijimos, tiene dos sectores. Un sector, como lo pueden ver ahí, que tiene una coloración más tenue, corresponde al globo pálido, y un sector más periférico y externo que corresponde al putamen. Por fuera voy a encontrar también sustancia gris, que corresponde al claustro o antemuro, que me queda entonces por fuera el núcleo lenticular, pero que se encuentra por dentro de la corteza que se manifiesta a nivel del lóbulo de la ínsula. Este es el surco lateral. ¿Se acuerdan que yo les dije, si separo los bordes de este surco, en el fondo puedo observar entonces al lóbulo de la ínsula? Entonces estos núcleos se van a organizar desde la línea media hasta el lóbulo de la ínsula. La sustancia blanca que me queda entre estos núcleos, que va a ser el lugar por donde viaja la información nerviosa, ¿tá?, constituye lo que se denomina con el nombre de cápsulas. Es así entonces que esta sustancia blanca, que voy a poder distinguir entre los núcleos grises de la base, recibe el nombre de cápsulas. Y tengo tres cápsulas: una cápsula interna, una cápsula externa y una cápsula extrema. A su vez, la cápsula interna tiene varias porciones, como las vamos a ver. Si yo estoy a nivel de los núcleos grises de la base, voy a poder reconocer la cápsula interna porque es la sustancia blanca que se encuentra entre el núcleo lenticular, el tálamo por dentro, y por fuera voy a encontrar el núcleo lenticular. O sea, es esta formación que le estoy marcando aquí con el número de 15, 16, 17, 18. Esa es la cápsula interna. Esta cápsula interna, como dijimos, va a tener varias porciones. En primer lugar, voy a tener con el número 15, como lo estoy marcando, el brazo anterior. Por el brazo anterior se van a comunicar
el núcleo caudado y el lenticular, o sea, son vías o puentes, ¿tá? Caudo-lenticulares, pues ya hay información entre estos núcleos grises. Con el número de 17 voy a encontrar la sustancia blanca que se encuentra entre el núcleo lenticular y el tálamo y constituye el brazo posterior de la cápsula interna, y este sector es muy importante. Es el que tienen que recordar en primera instancia de la cápsula interna, porque por este brazo posterior voy a tener que va a transitar la vía córtico-espinal o vía piramidal, que como dijimos es la vía motora por excelencia, y también por aquí van a transitar las vías sensitivas. El 16 me está marcando la rodilla, o sea, el vértice entre los dos brazos, ¿tá? Entre el brazo anterior y el brazo posterior, corresponde a la rodilla, ¿tá? Que es otro segmento de la cápsula interna, y por aquí transitan la vía córtico-nuclear. O sea, es una vía nerviosa que arranca en la corteza cerebral, que también es motora, pero que no llega a la médula espinal, como lo hace la córtico-espinal, sino que se dirige hacia los núcleos motores de los pares craneanos en el tronco encefálico. Por eso se llama córtico nuclear. Y finalmente tengo dos segmentos más que en este corte solamente veo el número 18, que corresponde al segmento retrolenticular, que es por donde transita la vía visual. El segmento que me falta, ¿tá? Que es el quinto segmento que no lo estoy viendo aquí de la cápsula interna, corresponde al segmento sublenticular, está debajo del núcleo lenticular, y es por donde viaja la vía auditiva. Las otras cápsulas, ¿tá? Cápsula externa y extrema, se van a encontrar, ¿sí? Entre el núcleo lenticular y el antemuro para el caso de la cápsula externa, y para el caso de la cápsula extrema se va a encontrar entre el antemuro y el lóbulo de la ínsula. Bien, así que respecto a la configuración interna de los hemisferios cerebrales, podemos hablar de la sustancia gris a nivel de los núcleos y la sustancia blanca. Por encima de los núcleos corresponde al centro oval, como les dije en una de las primeras diapositivas de esta parte, ¿sí? Vamos a poder reconocer la corona radiada. Y por otro lado, la sustancia blanca a la altura de los núcleos grises de la base, la voy a poder dividir en cápsulas. De todas las cápsulas, la más importante es la cápsula interna, y de los segmentos de la cápsula interna, el segmento que tienen que recordar es el brazo posterior, por ser el lugar donde viaja la vía córtico-espinal. El tercer punto, ¿sí? Sobre la sustancia blanca en relación a la configuración interna, es recordar la existencia y la importancia de las comisuras interhemisféricas, las dos más importantes, el cuerpo calloso y el fornix o trígono. ¿Cuáles van a ser las cavidades ependimarias que voy a poder encontrar en estos hemisferios cerebrales? Están dados por los ventrículos laterales. Entonces, los ventrículos laterales se van a encontrar en el interior de los hemisferios cerebrales. Los ventrículos laterales, ¿tá? Son dos, ¿tá? Uno para cada uno de estos hemisferios, tienen varias partes, una prolongación anterior que es el asta frontal, un sector medio corresponde al cuerpo del ventrículo lateral que se encuentra a la altura del tálamo, una encrucijada donde se reúnen las distintas partes de este ventrículo lateral, dado por un asta temporal que se dirige justamente hacia ese lóbulo y un asta occipital que se dirige hacia atrás. Estos ventrículos laterales entre sí no están comunicados directamente. Están más próximos hacia el sector anterior, ¿tá? Están más cerquita de la línea media ambos, y solamente separados por una parte que es el septum lucidum. Sin embargo, estos ventrículos laterales están comunicados los dos con el tercer ventrículo. Así que el líquido cefalorraquídeo que se produzca a nivel de los plexos coroideos, que es esto que le estoy marcando aquí, va a dirigirse desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo por el foramen interventricular, que como les dije hoy se va a encontrar entre el tálamo y el pilar anterior del trígono. Aquí tenemos un esquemita donde podemos ver exactamente lo mismo. Este es el ventrículo lateral, ¿tá? Tiene una prolongación hacia adelante más abultada, que es el asta frontal, un cuerpo en el sector medio, hacia atrás el asta occipital, hacia afuera, ¿sí? Lateralmente el asta temporal,
el lugar donde se reúnen todas estas prolongaciones corresponde al nombre de encrucijada, y este ventrículo lateral se va a comunicar con el tercer ventrículo por medio del foramen interventricular. El tercer ventrículo se va a encontrar en la línea media y el diencéfalo se va a desarrollar alrededor del mismo. Por lo tanto, el tercer ventrículo es la cavidad ependimaria del diencéfalo. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la anatomía funcional para repasar algunas de estas estructuras que estuvimos viendo, para ir por último a hablar sobre las formaciones diencefálicas. Entonces, de la cara externa tienen que recordar esas dos circunvoluciones que están marcadas en la imagen. Por un lado, la circunvolución prerolándica, precentral o frontal ascendente, por ser el lugar donde se encuentra el área motora primaria. Aquí las neuronas se organizan de tal forma que escriben lo que se conoce con el nombre de homúnculo motor, que es una representación, ¿sí?, de estas neuronas en relación a la densidad que existen de las mismas. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, hay muchas neuronas para la inervación de la cara y de la mano, y que se ubican en la convexidad de esta circunvolución prerolándica o precentral. En cambio, los miembros inferiores se dirigen hacia la cara interna, y esto tiene implicancias porque la cara externa está vascularizada, por ejemplo, por la arteria cerebral media, y la cara interna de este hemisferio, como vamos a ver en el siguiente teórico, está vascularizado por la arteria cerebral anterior. Entonces, un paciente que tenga un daño isquémico producto de la lesión de la arteria cerebral media puede afectar las neuronas motoras de estos sectores, cara y miembro superior. ¿tá? En cambio, un paciente que tenga un daño isquémico a nivel del parénquima encefálico que vasculariza la arteria cerebral anterior, ese daño motor puede estar dado más que nada a nivel del miembro inferior. Ocurre exactamente lo mismo para la circunvolución post-rolándica, post-central o parietal ascendente. Es el lugar donde se encuentra el área sensitiva primaria. Las lesiones aquí van a dar lugar a un déficit sensorial, que al igual que la vía motora es contralateral, porque estas vías se cruzan. ¿ah? La diferencia en el homúnculo sensorial es que hay algunos sectores que cobran más relevancia porque tienen mayor densidad en lo que refiere a la inervación sensitiva, que con lo que respecta al acto motor. Aquí podemos ver la caricatura que corresponde a este homúnculo, y vemos, por ejemplo, representado lo que corresponde a la vía aérea, al sector inicial del tubo digestivo, a la cara principalmente a nivel de la boca, los miembros superiores principalmente a nivel de las manos, los genitales, los miembros inferiores representados principalmente por sus miembros, por lo que corresponde al pie, porque son los sectores que mayor inervación, por lo tanto mayor cantidad de neuronas se encuentran en relación a la inervación de estos sectores. Aquí es el lugar, en esta circunvolución porrolándica, como dijimos, donde termina la vía sensitiva. Las vías sensitivas, perdón. No olviden que además de áreas motoras primarias, también voy a poder encontrar áreas motoras secundarias o de asociación, como lo pueden ver en la imagen, áreas que son premotoras, que tienen que ver con la decisión inicial de uno moverse, que se encuentran en relación a la circunvolución, por ejemplo, frontal superior. También en este lóbulo frontal, a nivel de la circunvolución frontal inferior, voy a poder reconocer el área de Broca, como les dije hoy, que es el área de la expresión del lenguaje, y que su daño da lugar a lo que se conoce con el nombre de afasia de Broca, que es un paciente que tiene un trastorno del lenguaje para la expresión. En el lóbulo parietal, además del área sensitiva primaria, también voy a poder reconocer áreas sensitivas secundarias que van a estar organizadas en torno a las otras circunvoluciones, a la circunvolución parietal superior y a la circunvolución parietal inferior. En el lóbulo temporal, para ir terminando esta sistematización de esta cara externa, voy a encontrar, como les dije hoy,
áreas relacionadas con la audición. Principalmente el área auditiva primaria se encuentra a nivel de la circunvolución temporal superior, como lo pueden ver ahí, y recordar también que en esta circunvolución temporal superior se encuentra el área de la comprensión del lenguaje o área de Wernicke. Bien, entonces terminamos con la sistematización de los hemisferios cerebrales y por último, y brevemente, vamos a hablar algo de la anatomía del diencéfalo. Partimos desde el mismo esquema que la parte 1 de esta clase, donde tenemos que el cerebro se desarrolla a partir de varios procesos que dan lugar a la formación de las cavidades ependimarias, como lo conocemos en la vida adulta, y alrededor de cada una de estas cavidades se desarrolla una parte del encéfalo. En particular, con lo que respecta al siguiente tema que vamos a ver, las formaciones que se desarrollan alrededor del tercer ventrículo constituyen al diencéfalo. El diencéfalo está formado por un conjunto de estructuras que se van a encontrar por dentro de los hemisferios cerebrales y que van a estar dispuestas todas ellas alrededor del tercer ventrículo. Van a estar en una posición intermedia con respecto al mesencéfalo y a los hemisferios cerebrales. Todas las formaciones, ¿saben?, que corresponden al diencéfalo van a terminar, como van a estudiar en el libro, con el nombre de tálamo. Entonces son muy fáciles de recordar. La principal estructura que tienen que recordar particularmente es el tálamo y la segunda el hipotálamo. Sepan también que existen otras como por ejemplo el epitálamo, el subtálamo, que también son formaciones entonces diencefálicas. El tercer ventrículo lo puedo reconocer en la imagen aquí donde les estoy marcando. Este tercer ventrículo se encuentra por dentro de estas dos formaciones, en forma ovoidea que corresponde al tálamo. Este es un corte coronal en donde puede ver justamente los tálamos al costado del tercer ventrículo. También se puede ver en esta imagen cómo el tercer ventrículo se comunica con los ventrículos laterales por medio del foramen interventricular. En un corte sagital puedo reconocer al tálamo, aquí donde les estoy marcando, porque este sería el espacio donde está el tercer ventrículo. Miren cómo el tercer ventrículo se comunica por el medio del foramen interventricular, que les marco allí, con los ventrículos laterales, y hacia abajo con el acueducto del mesencéfalo que se encuentra en el mesencéfalo y va a comunicar con el cuarto ventrículo. La otra estructura importante que tienen que recordar de este diencéfalo está dada, o va a formar parte de la pared anterior e inferior de este tercer ventrículo y corresponde al hipotálamo. El tálamo, ¿sí?, es un centro que recibe información de distintos sectores de nuestro organismo. Esa información es procesada y esa información es enviada hacia otros sectores. Por eso se dice que el tálamo es el principal centro coordinador del diencéfalo. Entonces voy a encontrar una serie de núcleos, cada uno de ellos asociado a alguna función en particular. Les voy a resaltar o jerarquizar particularmente uno de ellos. Uno de los núcleos que va a tener en su interior el tálamo, esta formación compleja, es el núcleo ventroposterolateral. Porque, por ejemplo, a este nivel es donde se encuentran la tercera neurona de lo que son las vías sensitivas, que hacen sinapsis encontrando su tercera neurona a este nivel, y esta tercera neurona es la que se proyecta sobre las neuronas de la corteza cerebral que ya estudiamos a nivel del lóbulo parietal. Así que deben de recordar el tálamo por su posición, por formar parte del diencéfalo, por formar parte de la cara lateral del tercer ventrículo, por ser el principal centro coordinador y de proyección de este diencéfalo, y por sus relaciones. Y la otra estructura que deben de recordar del diencéfalo está dado por el hipotálamo. El hipotálamo es el principal centro nervioso autonómico del piso supratentorial.
Su función va a estar dada por integrar y controlar funciones en relación a este sistema nervioso autonómico o vegetativo, y también va a mediar conexiones con la glándula hipófisis, por lo tanto, se corresponde con el sistema neuroendocrino. Entonces va a tener un rol clave en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la homeostasis corporal. Por ejemplo, a través de la regulación de la temperatura, de los líquidos corporales, así como también va a regular diversas actividades como por ejemplo o el hecho de la saciedad y el hambre. Por su conexión con la hipófisis también va a participar en lo que tiene que ver con procesos como el crecimiento, a través de la secreción de la hormona del crecimiento, o también mediar los ciclos sexuales. ¿Dónde se va a ubicar el hipotálamo? El hipotálamo, como dijimos, hacia abajo y hacia adelante del tercer ventrículo, ¿no? Se lo voy a mostrar en esta imagen, aquí. ¿Tá? Aquí tenemos el tercer ventrículo, donde les estoy marcando, y hacia abajo y hacia adelante voy a poder reconocer al hipotálamo. Vean cómo el hipotálamo presenta una comunicación, que es el tallo de la hipófisis, ¿tá? Por donde transitan algunos de los axones de determinados núcleos hipotalámicos que se dirigen hacia la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se encuentra a nivel del piso medio de la base del cráneo, ubicada a nivel de la silla turca. Tiene dos lóbulos, uno anterior, uno posterior, o adeno y neurohipófisis respectivamente, cada uno con diversas funciones. Lo importante aquí es recordar que el hipotálamo, formación diencefálica, está en íntimo contacto y funcionamiento con la hipófisis por medio del tallo pituitario o tallo de la hipófisis, donde transitan, como dijimos, axones que van desde el hipotálamo hacia la hipófisis, pero también la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis está mediada por hormonas, ¿sí? En realidad son neurotransmisores que se secretan hacia un sistema vascular portal que comunica el hipotálamo con la hipófisis, o sea que hay dos tipos de comunicaciones entre el hipotálamo y la hipófisis, una vascular y otra dada por el tallo pituitario. Aquí tenemos un preparado donde podemos reconocer las formaciones diencefálicas que estuvimos hablando, algunas de ellas, por ejemplo, el tálamo, que lo tenemos aquí donde estoy marcando, el hipotálamo hacia abajo y hacia adelante, relacionados con algunas formaciones hipotalámicas, como pueden ser aquí, ¿sí?, el tubérculo mamilar, o el quiasma óptico, que está por debajo justamente del hipotálamo. En relación a la silla turca, acá podemos ver, ¿sí?, a la hipófisis y el tallo pituitario que se va a continuar con el hipotálamo. Entonces, en este teórico que fue algo extenso, estuvimos repasando la configuración externa e interna de los hemisferios cerebrales, de los cuales tienen que saber cómo es la organización de la sustancia gris y la sustancia blanca. Por un lado, tienen que reconocer cada una de las caras del hemisferio cerebral, jerarquizar la cara externa y conocer las principales circunvoluciones y la función que tienen algunas de las que ya estuvimos destacando. Y por otro lado, en relación a la configuración interna, tienen que conocer la topografía de los núcleos grises de la base, su relación entre sí y la relación con la sustancia blanca que los rodea, que dijimos que recibe el nombre de cápsulas, particularmente recordar la cápsula interna, por ser el lugar donde viajan algunas de las vías nerviosas más importantes. Y por último estuvimos hablando de la anatomía del diencéfalo, que son las estructuras entonces se organizan alrededor del tercer ventrículo, de las cuales jerarquizamos el tálamo y el hipotálamo.